muchas gracias a todos y en primer lugar muchas gracias a la Fundación MAPFRE por haber acogido esta iniciativa de hacer el ciclo de narrativa japonesa contemporánea. Yo lo propuse hace muy pocos meses, hace 3 meses solamente, y recibió inmediatamente una acogida entusiasta por parte del equipo que lleva y que dirige el auditorio y que dirige la sección cultural de Fundación MAPFRE. En ese momento, pues enseguida me puse en contacto con la segunda persona a la que tengo que dar las gracias después de la institución, que es a Iñaki González Casanova, que en este instante está en otro acto y que ha sido pues la persona con la que he estado en perpetuo contacto para conseguir que este ciclo llegara a buen puerto. Quiero dar las gracias, ¿no?, pues tanto a Rocío como a Inés Benjumea, que han estado entre las personas que se han ocupado de la infraestructura, y sobre todo quiero dar las gracias a todos los participantes que acogieron también con muy buen grado la propuesta de colaborar en ello, sobre todo pues a los conferenciantes que van a formar parte de este ciclo. 2 de ellos están aquí, ¿no?, la profesora Kayoko Takagi, el profesor Carlos Rubio, luego vendrá pues el escritor Fernando Iwasaki y el profesor Fernando Rodríguez de Izquierdo Gavala, que todos los cuales pues se prestaron inmediatamente a participar con la capacidad que tienen, ¿no?, pues para decidir sobre temáticas, sobre autores y sobre todos ellos. Perdón quizá por robar este tiempo al coloquio que luego seguirá, pero no podía pasar por alto estos agradecimientos a los conferenciantes, a los directivos de cultura de la Fundación MAPFRE, a todos aquellos que me han ayudado y por supuesto pues al público que hoy pues afortunadamente, ¿no?, pues me da mucha alegría verlo, llena por completo, ¿no?, pues el auditorio de la Fundación. Así que muchas gracias a todos y de todo corazón. Bien. Yo me había reservado una conferencia introductoria. No sé el nivel de lectura de literatura japonesa que existe en el público y por lo tanto pues yo quería una conferencia genérica, una conferencia general que animase a hacer las lecturas de este último siglo y pico de literatura en japonés. Y por ello pues esta conferencia es una exposición de carácter general. Luego seguirán pues unos autores que han sido un poco elegidos según las preferencias de las personas, según los autores que se están traduciendo ahora directamente desde el japonés al español. También a veces se está traduciendo a muchos de estos autores a otros idiomas españoles, como por ejemplo con asiduidad al catalán, y quería pues acoger este momento dulce, ¿no?, que vive la literatura japonesa en España, dando una primera visión general y luego pues sacando una serie de autores al azar de las preferencias personales de cada uno de los conferenciantes, como así ha sido, excepto en el caso de Murakami, que venía impuesto porque no podíamos hacer un ciclo sin el más popular de todos ellos, ¿no? Así que ese era como obligado, ¿no? No podía hacerse. Igual que no se puede hacer pues un ciclo de literatura española del siglo XVII y Cervantes no meterlo. Pues aquí pasaba eso. Bien. El contexto de la literatura japonesa contemporánea, hay que decir una breve palabra de historiador. La literatura japonesa contemporánea sucede en el marco de un gran acontecimiento histórico que tiene resonancias en todos los ámbitos de la vida social, que es la llamada Revolución Meiji, Restauración Meiji, Reforma de Meiji, como uno quiera. Revolución Meiji posiblemente ha sido el concepto más difundido. Esto se produce pues muy a final del año 67 y normalmente pues se habla ya de principio del 67, se habla de los primeros días del año 68 para configurar ya que esta revolución, este cambio trascendental dentro de la historia japonesa no tenía marcha atrás.
Suceden muchas cosas en muy poco tiempo, que es la definición de revolución. Primero, pues es el fin del shogunato, un régimen que ha durado siglos en Japón, es la etapa final del feudalismo japonés, lo que llamaríamos el feudalismo tardío japonés, y ahora, con la revolución de Meiji, el poder vuelve al emperador y la figura principal como jefe de Estado es el emperador, que hasta ahora era jefe de Estado, pero se había convertido en una figura más o menos, porque no tengo tiempo para explayarme, más o menos simbólica, mientras que el poder real estaba en manos del shogun, este segundo jefe, esta segunda personalidad, este segundo líder de la vida política. Al mismo tiempo, se crea un régimen constitucional frente a este régimen de feudalismo tardío, un régimen constitucional que va a plasmarse por primera vez en la Constitución del Imperio del Japón de 1889. Pero lo mismo ocurre en todo. La geografía se altera en el sentido de que se hacen divisiones administrativas, como hizo la Revolución Francesa, en esta ocasión, pues también, igual que el sistema francés, por prefecturas, que es el sistema que todavía se conserva. Luego, aunque Tokio ya era la capital, con el nombre de Edo, ahora ya pasa a ser la capital indiscutible. La dualidad de poder entre Kioto por un lado y Edo, Tokio por otro, pues varía ya totalmente. Kioto queda reducida al papel simbólico, al papel de recuerdo histórico que hoy tiene, y Tokio pasa a ser pues la capital desde todos los puntos de vista político, económico, cultural, etcétera, del mundo japonés. Se implanta, hay cosas tan importantes como se implanta por primera vez el calendario gregoriano frente a la fórmula tradicional del cómputo del tiempo. Se instaura un sistema de religión oficial de Estado, que es el Shinto, el sintoísmo, frente a otras posibilidades que podían haberse dado, ¿no? Por ejemplo, pues el budismo, que tenía entonces una presencia pública extraordinaria, que hoy día pues sigue teniendo una presencia pública y privada enorme, pero el Shinto pasa a ser religión de Estado. Se acaba con un sistema muy conocido, el Sakoku, es decir, el sistema de aislamiento total del Japón del resto del mundo. Japón permanecía incontaminada y no se trataba con el resto del mundo. Ahora eso también acaba y se inicia pues ya un contacto que va a significar fundamentalmente un contacto con Occidente. Hay que pensar, por ejemplo, que el mundo extranjero para el mundo japonés todavía en esta época era el mundo holandés. Para referirse a los extranjeros, uno se refería a los holandeses porque habían sido los que habían permanecido en un contacto permanente allí en una diminuta isla artificial en Dejima. Bueno, pues esto es lo que ahora ya se inicia pues un proceso de occidentalización extraordinario que se lleva a cabo también como una modernización de la economía. Se traen técnicos extranjeros, se crean una gran cantidad de industria de tal forma que el Japón pasa a ser el primer país industrial de Asia, se crean grandes corporaciones privadas, grandes sistemas de empresas que hoy día siguen perdurando, incluso algunas de las que se crean a final del siglo XIX todavía hoy son algunos de los grandes, de los gigantes del mundo económico. Se crea una moneda unificada, el yen, que sigue hasta nuestros días. Es decir, que todo cambia y que de pronto pues ese Japón que hoy conocemos, pues es el Japón que ha salido de aquí. Ahora bien, ¿esto cómo se plasma en la literatura? Pues esto se plasma en la literatura con un ligero retraso. La revolución de Meiji como he dicho, es de 1868 y sin embargo podemos decir que salvo algún pionero y alguna excepción a la cual no me voy a referir porque no quiero, ya cargaré bastante de nombres y no quiero dar más nombres, pero salvo algún pionero se puede decir que los primeros libros que marcan el comienzo de la literatura contemporánea son de principios del siglo XX. Los primeros libros con los que uno se ha formado, a los que uno ha llegado, pues son libros ya que por decirlo de alguna forma, pues están casi 40 años después de la Revolución. Son las primeras grandes novelas, como tendremos ocasión de ver a partir de mañana. Este proceso, este largo y hermoso camino, como yo he titulado pues el ciclo, se inicia bajo
bajo la égida de la occidentalización, de ver qué se ha hecho en Occidente, porque entre otras cosas, pues no existía un verdadero lenguaje literario moderno en Japón, porque no existía como tal una novela. Uno recordaba, ¿no?, pues la vieja novela, ¿no?, pues el Genji Monogatari, ¿no?, de la dama Murasaki, y recordaba uno a los cuentos a lo mejor de Ueda Kinari en el siglo XVIII y tal, pero eran unos lejanísimos precedentes. La novela tal como se concebía en Occidente era una cosa desconocida para el mundo japonés, y hay que crearlo, hay que iniciar, ¿no?, pues una novela de ese tipo, y para ello se recurre, pues, por ejemplo, a leer a los autores extranjeros. Hay una gran influencia de la literatura francesa, ¿no?, pues de Flaubert, de Maupassant, sobre todo de Émile Zola. Hay una gran influencia de la presencia de intelectuales japoneses en el extranjero. Se viaja, pues, a Francia, a Alemania, a Inglaterra, y los primeros autores, todos ellos tienen una formación occidental, y han pasado alguna temporada fuera de su patria en alguna nación europea. Y los que no pueden, ¿no?, como bien se ha dicho, pues recurren a instituciones que vehiculan la occidentalización en Japón, como son las instituciones cristianas, ¿no?, escuelas cristianas, iglesias cristianas, vehiculan esta posible aproximación al mundo occidental. Pero todo el mundo intenta pegarse a esta occidentalización. Pero esta occidentalización, y esto es una cosa que es muy difícil de entender, porque en Europa no se ha pasado por esto. Esta occidentalización es profundamente traumática, porque significa perder de vista, abandonar totalmente unas tradiciones profundamente arraigadas en el alma japonesa y sustituirlas por otras. Y esto no es solamente cambiar el kimono por la americana o por la levita en aquel momento. No, esto es un gesto externo, pero internamente es infinitamente más profundo. Es abandonar todo un mundo y cambiar ese mundo por otro mundo completamente diferente. Esto crea unas tensiones enormes, una tensión entre lo individual y lo social, una entre lo psicológico y lo sociológico, entre el mundo antiguo y el mundo moderno, entre el mundo oriental y el mundo occidental. O sea, hay enormes dificultades de adaptación, y esto genera unas gravísimas dificultades que se traslucen en toda esta literatura. No en vano, y a pesar de que existía una tradición en este tipo ya en Japón, no en vano, pues estas tensiones acaban en muchos escritores, como ahora veremos, en suicidios personales, suicidios que son nada más que la expresión de la incapacidad de mantener durante tanto tiempo esta inmensa tensión psicológica personal íntima, ¿no? Y esto a un occidental le cuesta muchísimo trabajo imaginárselo. Eso es muy complicado de asimilar, la profundidad, la radicalidad del cambio que se sufrió en tan poco tiempo en Japón. Bien. Vamos, por lo tanto, ahora ya, ¿no?, porque si no, no tendremos lugar al debate, al coloquio. Yo he tratado de sintetizar, sé que esto es un esfuerzo tanto para mí de síntesis como para el público, ¿no?, pues de captar, porque lo que para mí es síntesis, para el público es una epifanía excesiva. He intentado reducir la historia de la literatura japonesa a 28 nombres, o sea, lo cual, pues, son muchos nombres. Qué barbaridad, ¿cómo quieren que nos aprendamos 28 nombres? Pues para mí ha sido un sacrificio, no de eliminar, no, este lo quito, porque no podía dar, si no la conferencia, pues se convertía en una especie de listín telefónico, y tampoco se trataba de eso, el listín telefónico de Tokio. Así que voy a intentar, ¿no?, meternos en el autor, y vamos a intentar ponderar quiénes son estos autores. Como mañana tendremos ocasión de ver, pues el fundador, el padre, como se dice en el programa, ¿no?, el padre de la literatura, de la novela contemporánea japonesa, es Natsume Soseki. Normalmente se llama Soseki, y en Natsume pues casi nunca se dice. Soseki pasa a ser, de un apellido pasa a ser solamente un seudónimo, cosa muy corriente en la literatura japonesa. Pues bien, Soseki, si no
no es el primero que hace literatura contemporánea, sí es el primero que lo hace de un modo sólido, coherente, sabiendo lo que escribe, siendo muy consciente de lo que está haciendo. Inmediatamente pues adquiere la categoría de sensei, de maestro. Todo el mundo va a verle para escuchar sus consejos, para recoger las palabras que dice. Empieza a ser reconocido sin él quererlo, sin proponérselo, como el gran maestro, ¿no? Él ha hecho estudios de literatura inglesa en Japón, pero al mismo tiempo ha tenido una experiencia en Inglaterra, y esto pues le va a servir mucho para buscar ese nuevo lenguaje literario. Aquí tenemos a Soseki. Normalmente vamos a presentar las cosas de este modo. Vamos a presentar un retrato del autor y dos obras características, ¿no? Esto es lo que aquí se ve. En algunas ocasiones pues saldrán algunos de los autores que van a dar conferencias, que van a estar presentes en este ciclo, entre los traductores, los introductores, los prologuistas, etcétera, como ya irán viendo. Pues Soseki es un hombre que vive, que escribe su obra básicamente en 10-12 años. La primera novela suya es del año 5 y él muere en el año 16. O sea que en muy poco tiempo un personaje tremendamente prolífico. No quiero meterme en el terreno porque si no pisaré el terreno de mi querida amiga Kayoko, y no quiero meterme en él. Pero es un hombre que por la expresión de esa contradicción, de ese vacío espiritual en que se sintió el Japón contemporáneo, de esa dificultad de comunicación porque los mundos pues no interactuaban suficientemente, etcétera, pues es el primero que da con la tecla, ¿no?, de ese cambio que se está produciendo. En cualquier caso, él es el hombre que lanza los primeros grandes títulos que nosotros vamos a conocer. Su primera novela es una novela muy japonesa, se llama Yo el gato, o El gato, o Soy un gato, porque claro, la polisemia de la lengua japonesa hace que muchas novelas tengan traducciones muy distintas. No ya solo que uno lee una traducción en francés y una traducción en alemán y una en español, y de pronto dice, bueno, pero ¿esta qué novela es? Y se llama de modo radicalmente distinto los tres idiomas, ¿eh? No tienen nada que ver unos con otros. Pero además, y le cuesta a uno trabajo hacer estas identificaciones, pero es que además incluso en el propio idioma español, pues una novela puede ser traducida de muchas maneras al mismo tiempo, porque por esta polisemia. Y entonces, pues vamos a poner, algunas veces las conoceréis por eso, Yo el gato, Soy un gato, El gato, en fin, esta es la primera, que es el descubrimiento sobre todo de que la visión de la sociedad, de la vida cotidiana, la da un personaje muy curioso, que es un personaje muy japonés, un gato, ¿eh? Ya veremos cómo van apareciendo gatos, ¿no? Recordad los famosos gatos de Fujita, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, cuando vaya uno a París, a Montmartre, pero puede uno recordar también los gatos que también nos recordará el profesor Carlos Rubio, ¿no?, que aparece en Murakami, donde ahí ya veremos en esos mitos y seres fantásticos hay un hombre que sabe el idioma de los gatos, etcétera. Bueno, pues bien, esa es la primera. Luego viene Botchan, que también nos aparece aquí, que la introdujo Andrés Ibáñez, que tendremos ocasión de conocer el martes de la semana que viene, ¿no? Pues Botchan es una novela muy emotiva, porque es la novela de un profesor de instituto perdido en provincias, ¿no?, y que joven todavía se tiene que enfrentar con una serie de circunstancias, y Soseki la resume en una excelente obra de humor. Aunque quizá, y en esto yo creo que todo el mundo coincide, Kokoro, la novela que está aquí con introducción, traducción y notas de Carlos Rubio, pues Kokoro quizás sea la novela más perfecta de todas. Ahora, uno puede ver esto, que aquí es Kokoro, pero que es una palabra japonesa, pero ¿qué significa esta palabra japonesa? Pues ya lo veré, que uno la traducirá como el corazón de las cosas, otra el pobre corazón del hombre, está traducida en francés, en fin, hay muchas formas, pero vamos, aquí se prefiere la palabra intraducible en principio japonesa de Kokoro, que es posiblemente, ¿no?, pues eso, una obra maestra, ¿no?, de incomunicación, ¿no?, o de incapacidad de contar la verdad, ni siquiera en su entorno más íntimo, por parte del protagonista. A su lado, otro de los grandes es Mori Ogai. Mori Ogai, vamos a ver si damos la tecla acertada, no, le hemos dado al equivocado, ya está ahí. Mori Ogai es también
Bueno, esto siempre, ya sabéis, claro, como en japonés los apellidos van antes que el nombre y eso, pues nosotros decimos Akira Kurosawa, pero en realidad pues un japonés diría siempre Kurosawa Akira, ¿no? Y lo diría al revés, y esto pues es también una incomodidad para el que no está familiarizado. Pero en fin, él es otro de los grandes. Él frente a Soseki, en lugar de tener una formación británica, una formación inglesa, tiene una formación alemana y es un hombre formado muy sólidamente a la alemana, pero sobre todo, mientras que Soseki hace la figura de gran maestro, Mori Ogai hace la figura de gran animador. Él es un gran animador cultural, lleva revistas, lleva grupos literarios, da consejos por aquí y por allá, trata de editar muchas cosas. O sea, es un hombre que moviliza, su función es la movilización de lo que tiene alrededor. Es un hombre, sin embargo, menos prolífico que Soseki, escribe menos, aunque tiene algunas novelas extraordinarias. Yo siento una extraordinaria debilidad por Vita Sexualis, ¿no? Porque a pesar de que su nombre indica, es una novela tremendamente exquisita, tremendamente delicada, nada que ver con una cuestión abiertamente erótica, sino todo lo contrario. Eso es una iniciación suavísima, cargada de ironía, cargada de delicadeza, cargada de sentimientos juveniles ante el fenómeno y el misterio de la apertura a la sexualidad, ¿no? Una novela verdaderamente deliciosa. Pero luego las otras novelas quizás para mí no son tan expresivas como sus cuentos. Una colección de cuentos recientemente aparecida, pues también con prólogo de Carlos Rubio, es El intendente Sancho, que acaba de salir y que tiene la que le da título a la colección de relatos, pues es un relato realmente espectacular y uno de los más conocidos del autor. A partir de ahí, pues empezamos el listado de novelas que, bueno, pues los autores, ya solo pongo una novela porque es la única que tenemos. Estoy dándole preferencia siempre a las novelas que están traducidas del japonés al español, o sea que hay traducciones directas y que son accesibles. Aquí tenemos la novela Namiko, que en otros casos en realidad pues se denomina la novela El Cuco, o sea que también lo podéis encontrar con ese nombre dentro de estas pequeñas confusiones que se originan con los títulos. Namiko es el nombre de la protagonista y esta es una novela pues en algún caso pues podríamos llamarla feminista, pero quizás no sea muy apropiado. Es la novela de cómo una mujer lucha por romper todo un sistema familiar, que es el sistema familiar tradicional en el Japón, que ya no responde en absoluto a las necesidades del corazón femenino, a las necesidades de amor, de cariño y de inserción familiar. Así que es esa novela. Luego nos encontramos con Izumi Kioka, otro autor. Es un autor que El Santo del Monte Koya es uno de sus cuentos, es un autor de cuentos y además aquí tenemos, para poderlo leer, solamente este. Es un hombre que está a medio camino entre el realismo y la fantasía. O sea, sus novelas parecen realistas, parecen sencillas y tal, pero siempre de pronto hay un relámpago de fantasía en su novela y ese relámpago final acaba iluminando cada cuento, ¿no? Esa es la gracia que tiene la obra de Izumi Kioka. Luego nos encontramos pues con Shimazaki Toson, que en realidad solamente también podemos leer esta novela. Aquí, mientras que en Namiko lo que veíamos era el combate frente a la familia japonesa tradicional, en El precepto roto es la lucha contra la conspiración de silencio que se expresa sobre determinadas comunidades o étnicas o religiosas o lo que sea, marginadas, comunidades que están marginadas y que no deben hablar de esa marginación porque eso les traerá graves consecuencias. Entonces, ese precepto que es una conspiración de silencio, una ley del silencio, no, pues hay que romperlo y eso es lo que ocurre aquí. Luego tenemos un personaje más divertido, ¿no? que es Kafu Nagai, que es un hombre, o Nagai Kafu,
que es un hombre que posiblemente pudo haber hecho más de lo que hizo, porque es un hombre de una gran calidad literaria, pero él fue un cronista fascinado por el mundo flotante, es decir, por el mundo de los barrios de las geishas, del mundo del placer. Él tiene una novela maravillosa que se llama El Sumida, por el río Tokiota, el Sumida, ¿no? Que fue la primera novela suya que yo leí en francés y todavía conservo en francés, y que yo sepa no está traducida todavía al español. Esa es la fascinación. Ahora acaba de salir Geishas Rivales, a mí no me gusta tanto como El Sumida, pero es el mismo mundo. Él es un hombre que vive intensamente este mundo y que él cuenta muchísimo más directamente de lo que vimos en Ogai. Él cuenta directamente, ¿no?, pues la vida de este mundo que a él le fascina. Y llegamos pues a otro de los grandes, hasta tal punto que se ha dicho que junto con Soseki y con Ogai pues forma la Santísima Trinidad de la primera narrativa contemporánea japonesa, que es Ryunosuke Akutagawa. Ryunosuke Akutagawa es muy conocido entre nosotros, ahora veremos por qué. Muchos de nosotros, entre ellos yo, hemos llegado a la literatura japonesa a través del cine. Primero empezamos a ver a Akira Kurosawa, Kenji Mizoguchi, a Yasuhiro Ozu, etc. Y a partir de ahí, de ver estas películas, nos lanzamos a la literatura. Esto hablando con Fernando Iwasaki, me dijo, no, a mí me pasó igual. Yo empecé a leer, primero vi las películas y luego fui a la literatura. Pues yo confieso que yo también seguí este camino. Pues bien, Ryunosuke Akutagawa es conocido porque la película que lanzó el cine japonés en Occidente está basada en dos cuentos suyos, que es Rashomon. Rashomon es una película de Akira Kurosawa, famosísima, que obtuvo el premio del Festival de Cannes, si mal no recuerdo, quizás, no, fue en Cannes, no fue en Venecia, fue en Cannes, el premio la Palma de Oro de Cannes, y entonces eso le permitió una gran difusión, y está basado en dos cuentos de Akutagawa. Está basado en un cuento Rashomon, que es una puerta, ¿no? Y un cuento que se llama En la espesura, donde varios personajes cuentan la historia. Yo lo he usado mucho para ver cómo una historia, como soy historiador, pues cómo una historia se puede contar de diversas maneras y cómo el final, la verdad, no es un eclecticismo entre todas ellas, sino que el final es, oyéndola toda, uno consigue extraer una verdad de esa confesión múltiple. Aquí, sin embargo, pues he traído pues algunas de sus novelas de su etapa final. Kappa es una novela irónica que hay que leer porque tiene un fondo filosófico, de interpretación social, y sin embargo está basada pues en una especie de seres fantásticos, de muñequitos fantásticos, ¿no?, que él usaba, que además dibujaba mucho y que le da por titular. De ahí esa cosa aquí al fondo que hace referencia a ello. Y por otro, Vida de un idiota, porque es la última novela que escribió y la última novela que ha llegado también al público, bueno, la novela que más recientemente ha llegado al público español a través de Satori. Aquí la tenemos. De todas formas, toda la obra de Akutagawa es infinitamente recomendable y él es él comienza, ¿no?, es uno de los que comienza con esta oleada de suicidios por no poder resistir la vida. Él se mató con 35 años, ¿no?, tomando una ingesta de veronal, ¿no?, cuando ya llevaba un año decidiendo de qué modo iba a suicidarse, porque no podía resistir ya la vida, no podía. La vida se le había hecho insoportable y tenía que suicidarse. Entonces pensó si se tiraba al agua, si se cortaba las venas, si se ahorcaba, tal, y al final prefirió el veronal. Con Akutagawa se cierra un ciclo, se inicia otro. Ese otro nos va a llevar desde la muerte de Akutagawa, que además coincide con el fin del segundo emperador de la era Meiji, ¿no?, con el llamado periodo Taisho, y nos va a llevar más o menos hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Aquí ya no estamos entre padres fundadores, pero padres fundadores siguen escribiendo, otros se consolidan, otros aparecen, en fin, es un periodo de transición donde hay muchos autores. No, veo que no me va a dar tiempo, solo voy a poner al final las imágenes porque no me da tiempo. Los 28 creo que deben haber sido solo 14 y ahí estaremos. Bueno, pero por lo menos hablar algunos. Hay algunos que son curiosos por su rareza, ¿no? Aquí tenemos a este hombre
hombre, aunque ahí pone el nombre de Suehiro Maruo, es el autor del manga, el autor del cómic que aquí señalo. El autor del cómic. El autor al que me refiero se llama Edogawa Rampo. Este hombre se llama así porque Edogawa Rampo es la forma de decir en japonés Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe es Edogawa Rampo. Él se llamó con ese seudónimo, el seudónimo de Edgar Allan Poe en japonés. Edogawa Rampo. Y este hombre pues escribió sobre todo novela detectivesca, novela que tiene una vertiente de thriller, una vertiente de descubrir algo. Yo empecé a leerlo y no sé qué hay traducido, porque yo lo he leído en italiano, ¿no? La fiera en la sombra, por ejemplo, ¿no? La belva en l'ombra, lo tuve que leer en italiano porque no lo encontré en otro idioma. Y me encontré esta maravilla de cómic, esta preciosidad de cómic que lo puede encontrar en manga, que lo puede encontrar hoy día en las librerías españolas, que es la extraña historia de la isla Panorama, que está basada en una de sus novelas. Y por eso lo he traído aquí. Otro autor interesantísimo para señalar es Takeshi Kobayashi. Takeshi Kobayashi es autor de novelas militantes. Él es un hombre que perteneció al Partido Comunista Japonés, que se creó en el año 1922 y que se dedicó pues, a la militancia y a la escritura al mismo tiempo. Ahí tienen en el kiosquito que he visto a la entrada, pues hay una novela suya, pero inacabada, en la que él cuenta la terrible vida de un militante comunista en el Japón de la época. Terrible vida que se le puede aplicar a él, ya que él murió torturado en una comisaría japonesa al recibir una tortura constante y de golpe recibió martirio en el año 1933, muriendo apenas había cumplido los 30 años de resulta de las torturas a las que fue sometido Takeshi Kobayashi. Su obra maestra, sin embargo, es Kanikosen, el pesquero, que es una historia que de algún modo, pues a uno le recuerda, uno que imbuido del mundo occidental, le recuerda el acorazado Potenkin, ¿no? La obra maestra de Sergei Eisenstein, ¿no? Porque es también un barco, aunque este es un barco pesquero y no un barco de guerra como el Potenkin, en el que hay un malestar entre los que forman parte de la tripulación. Es una novela que además en Japón se ha reavivado enormemente el interés por este autor y por esta novela a tal punto de que se han vendido cientos de miles de ejemplares. Nosotros esto de cientos de miles para una novela no suena raro, pues cientos de miles de ejemplares se han vendido. Y ahora otro de los más grandes, que si hay una segunda edición del ciclo hay que traer, ¿no? Que es a Tanizaki Junichiro o Junichiro Tanizaki, que es un autor extraordinario, versátil, que hizo muchísimas obras y que él solo requeriría una conferencia entera. Para decirlo muy brevemente, pues yo he traído aquí una de sus primeras obras, Hay quien prefiere las ortigas, ¿no? Que es una obra donde hay siempre un balancín entre lo que es la realidad y lo que es la representación de esta realidad en las sesiones de bunraku, es decir, en las sesiones de la marioneta japonesa. Esta representación pues, en él, este balancín le da una especial característica a su novela. Y luego he traído su obra teórica, que es El elogio de la sombra, ¿no? Frente a un mundo occidental, donde se elogia lo luminoso, lo que se hace al aire libre y tal, el mundo oriental, el mundo japonés concretamente, es un mundo en que todo lo quiere tamizado, en que todo lo quiere en penumbra, en que todo lo hace de una forma muy matizada, de modo que las cosas no sean totalmente evidentes, sino sean sugeridas, anotadas. Entonces hace este elogio de la sombra, donde está pues una descripción que se ha hecho muy famosa en el mundo literario, no solo japonés, sino europeo, ¿no? Que son las descripciones de la gran diferencia que se marca en el retrete japonés. El retrete japonés, pues como símbolo de una estética muy diferente de la estética occidental.
O sea, de todas formas, sus novelas más difundidas, aunque en español, yo también las he leído todas en francés, son novelas de búsqueda de una definición del erotismo, y sobre todo del erotismo senil, del erotismo del final de la vida, ¿no? Cómo ese erotismo se puede mantener, se puede conservar, porque el deseo pues incluso llega más allá, el deseo psicológico llega más allá incluso que la capacidad física de realización. Entonces, él hace las formas de erotismo senil en algunas de sus mejores obras, ¿no? En La confesión impúdica, en Diario de un viejo loco, que son sus obras de madurez, aunque tiene muchísimas otras en las cuales no vamos a entrar. Hay que dedicarle a Tanizaki toda una conferencia entera para él solo. Tampoco me voy a detener mucho ahora en lo que llamaríamos las novelas de la posguerra. La posguerra, inmediatamente, la posguerra pues significa, de alguna forma, dar el testimonio de un drama, el testimonio de un trauma terrible, un trauma espantoso, porque la guerra fue el fin de una locura japonesa, fue el militarismo japonés concebida como única salida para, mantener la vieja grandeza, dos, para intentar evitar el avasallamiento por las potencias extranjeras. Esto devino en una concesión ultraderechista, fascista y militarista que terminó muy mal, pero terminó horriblemente mal porque pues terminó con unos bombardeos espantosos, ¿no? Pues claro, todo el mundo recuerda el bombardeo de Kobe, ¿no? Donde 350 bombarderos norteamericanos machacaron y arrasaron por completamente la ciudad, o termina pues con esos hechos luctuosos, terroríficos, ¿no? de los grandes, de la bomba atómica lanzada por los Estados Unidos sobre las dos poblaciones de Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Algo que ningún otro país jamás se ha atrevido a hacer. Los Estados Unidos lo hicieron, ya nunca más lo han vuelto a hacer, pero tampoco lo ha vuelto a hacer ningún país, el único país que ha lanzado bomba atómica sobre poblaciones indefensas totalmente. Pues bien, ese trauma está reflejado por muchas novelas, como no en El arpa birmana, que es una novela, Fernando Rodríguez Izquierdo va a hablar del arpa birmana porque él fue el traductor, se desarrolla en Birmania como su nombre indica, y no tiene que ver con el desastre de Hiroshima. Lo mismo la otra novela que está aquí, Hogueras en la llanura, de Shohei Ooka, que también es otra novela de la guerra hecha retrospectivamente, pero una novela de la guerra que marca el desamparo de un soldado que se queda solo en una isla filipina, en la isla filipina de Leyte, una de las islas del grupo de las Bisayas. Pues un soldado queda allí aislado y este soldado pues cuenta, ¿no? los desastres de la guerra. Sin embargo, el trauma de Hiroshima-Nagasaki, el trauma de la bomba atómica, pues está reflejado en otros autores. Primero aquí lo tenéis, en Tamiki Hara, que acaba de ser traducido muy recientemente y publicado muy recientemente, que es como una crónica, es antes, durante, después de la bomba. Son tres cuentos, tres relatos, tres crónicas muy breves, pero que reflejan pues, ese sentimiento. Tamiki Hara es también otro de los ilustres novelistas suicidas, ¿no? Él también no pudo resistir la tensión y eligió como forma de suicidio lanzarse delante de las ruedas de un tren a toda velocidad, y así pues se quitó la vida. La otra gran novela es la novela de Masuji Buse, Lluvia Negra. Lluvia Negra es otra de las grandes novelas de Hiroshima. Es la historia de una joven sorprendida por la lluvia radiactiva y que ello le provoca graves sufrimientos, una larga enfermedad y sobre todo un sentimiento terrorífico de cómo va a evolucionar su síndrome, qué le va a pasar, o sea, qué consecuencias va a tener eso en una vida destrozada. Esta novela fue llevada al cine después, en el año 89, fue llevada al cine magistralmente por otro Shohei, por Shohei Mamura, y por lo tanto también tiene uno la posibilidad de verla cinematográficamente. Hay muchas que ya veremos que han sido llevadas al cine. Aquí está ya el paso, vamos a hacer la transición a otro periodo. Ya la guerra ha terminado y ahora
nos encontramos con personas que no van a tratar directamente la guerra, pero que de alguna forma van a describir la descomposición posbélica del Japón y las crisis existenciales íntimas, ¿no?, que todo este mundo provoca. Uno de los mejores, sin duda alguna, es Osamu Dazai, autor verdaderamente de culto, una persona realmente extraordinaria, que para nuestra fortuna ha visto traducida recientemente pues, sus dos grandes novelas, El acoso y Indigno de ser humano, y una colección que también he visto ahí de ocho cuentos. Yo he traído la que me parece la mejor novela, una novela verdaderamente emotiva, extraordinaria, que es Indigno de ser humano. Forma también parte de la ilustre serie de novelistas suicidas, porque Osamu Dazai eligió para el suicidio el famoso suicidio doble japonés, es decir, lanzarse con su mujer amada. Se lanzan los dos al río y mueren los dos ahogados. Son los famosos suicidios dobles en que la pareja de enamorados elige la muerte, ¿no? Pues la recomiendo. Luego hay una serie de autores que se han hecho famosos por una sola novela, ¿no? Pues Yasushi Inoue se ha hecho famoso por La escopeta de caza, una novela sencillísima, que son 3 cartas en que 3 personajes revelan un suicidio y dan su opinión. O está la novela de Fukazawa, ¿no?, La balada de Narayama. La balada de Narayama es una rareza, aquí está en una edición catalana, en catalán, en columna proajova, traducida al catalán, pero sobre todo es famosa porque hay una novela magistral, una película absolutamente magistral también de Shohei Mamura, que se llama La balada de Narayama, que yo, si alguien la puede conseguir, es extraordinario. Él, más que un novelista, es un etnógrafo, y lo que da cuenta de una sociedad acosada totalmente por el hambre, en el cual los viejos se convierten en una carga. Y ahora llegamos a uno de los más grandes, también merecedor, pues, él solo, de una monografía, de una conferencia estricta dedicada a él, que es Yasunari Kawabata. Él es premio Nobel, fue premio Nobel de literatura, es una obra sobrecogedora porque es quizá el hombre que mejor recogió en un lenguaje moderno todo lo que habían sido los valores de Japón, del Japón antiguo, del Japón tradicional. Y él combina la novela y la poesía, lo antiguo y lo moderno, como él diga, lo bello y lo sublime en una de sus obras, de una forma admirable, hasta tal punto de que hoy día pues, puede ser considerado como uno de los grandes nombres de la literatura japonesa de todos los tiempos. Aquí he traído la curiosidad, en lugar de traer un retrato, una fotografía, no me ha traído un sello de correos, ¿no?, donde está su retrato. Su retrato está en un sello de correos. Y he traído 2 novelas. Mi novela favorita, de entre todas, o sea, podía escoger otras más, pero yo la que, a pesar de todo, entre todas las novelas, elijo País de Nieve, es la que más me gusta de todas, y que hay otros gustos, pero yo y luego he traído la más conocida de todo, que es La casa de las bellas durmientes, que es también conocida quizá por lo extremado también de la descripción de ese deseo senil, de ese deseo de los ancianos, deseo erótico, deseo sexual de los ancianos, y de una forma indirecta de satisfacerlo. A continuación está Shusaku Endo, que siempre se le da, y como no tengo más que ya casi etiquetas, dado el tiempo que me consume, siempre se le dice el escritor católico. Novelista católico. Y efectivamente es un novelista católico, y su catolicismo imprime carácter a toda su obra. Él tiene 2 novelas sobre todo que se han hecho muy famosas en el mundo occidental, precisamente por eso, por reflejar los comienzos del cristianismo en Japón. Primero tiene Silencio, ¿no?, que refleja pues la persecución que se hizo de los cristianos en tiempo del Taiko, ¿no?, Toyotomi Hideyoshi, y luego en tiempo de los primeros Tokugawa, de la dinastía fundada por Tokugawa Ieyasu. Y eso es lo que recoge en Silencio, cómo eso pues fue acallado, ¿no?, violentamente. Y luego está El Samurái, que es una novela más ligera, más divertida, más sosegada, que es la historia del famoso samurái Hasekura,
que hizo un famoso periplo que le llevó desde Japón a México, desde México a Sevilla, desde Sevilla a Madrid y de vuelta, ¿no? Y en Sevilla, pues, que es mi ciudad natal, pues ha dejado un gran impacto. Todavía hoy se puede ver una gran escultura de Hasekura, ¿no? Dominando el Guadalquivir en la localidad de Coria del Río, ¿eh? O sea, todavía está, y la escultura está muy bien hecha, o sea que es un atractivo más para leer a este hombre. Kobo Abe es lo contrario, es otro grande, pero otro gran renovador, otro autor enormemente versátil, pero otro autor que se distingue por las tramas sumamente extremadas, terriblemente crueles, difíciles de asumir, ¿no? Son personajes enfrentados a situaciones límite, situaciones extrañas. Ha publicado pues muchas novelas de todo tipo, novelas que pueden considerarse dentro del género de terror, novelas que pueden considerarse dentro del género de detectivesco, novelas de pura ciencia ficción. Es un autor también muy prolífico. Yo traigo aquí la novela que se ha hecho sin duda alguna la más famosa de todas las suyas, que además tiene una película espléndida de Hiroshi Tegishihara, que no está accesible en el FNAC, pero que uno puede conseguir a través de internet como yo la conseguí. O sea, si yo la conseguí con lo torpe que soy en internet, cualquiera puede hacerlo, ¿eh? Así que se puede conseguir la película. Pero sobre todo sé que ahora mismo acaba de salir una edición reciente, yo la he visto anunciada en internet, pero todavía no la he visto en las librerías para poderla comprar, que estará en su línea porque se llama Cuentos Siniestros. Bajo este título acaba de salir. Yo recomiendo la lectura de La mujer de la arena, porque para mí sigue siendo, de lo que he podido leer, que no es todo, de Kobo Abe, sin duda alguna, la mejor de sus novelas. Luego, ¿qué decir? Yukio Mishima también requiere, es el más conocido de todo, y por lo tanto, pues vamos a pasar con él, pues vamos a pasar de puntillas, ¿no? Yukio Mishima se hizo más famoso por su vida quizás que por su obra, ¿no? Por ese suicidio ritual, ese seppuku ritual, ¿no? Con fotógrafos allí en el año 70, en medio de todo el mundo, ¿no? Para dar testimonio de lo que él creía que debe ser la regeneración del Japón. Pues esto es lo que lo hizo más famoso. Aquí he puesto su primera y su última novela, Confesiones de una máscara, que es una novela iniciática, una novela juvenil, y luego Música, que es una novela publicada póstumamente, que versa sobre la posibilidad o no de obtener el orgasmo, y cuando se obtiene el orgasmo pues suena la música, y de ahí el título de la novela. Segundo premio Nobel japonés, Kenzaburo Oe. Kenzaburo Oe, pues teníamos que haberlo traído aquí a él o a Murakami, porque es una de las grandes personalidades. Él debutó con esta novela que ven ahí, Una cuestión personal, que es una novela de una sinceridad tremenda, una novela sobrecogedora, porque es su sentimiento ante el nacimiento de un niño disminuido, y ante ese trauma de encontrarse, en lugar de un niño normal, pues encontrarse un niño anormal con el cual vas a convivir toda tu vida, pues eso lo refleja en esta novela. A partir de ahí él desarrolla una vertiente humanística que es la que le ha dado fama. Esto es lo último que ha salido en español, Los cuadernos de Hiroshima, que es otra reflexión más, ¿no? Pues sobre el gran trauma, en forma de crónica, no es novela. Tiene muchas novelas, nuestra querida Kayoko pues ha traducido una de ellas, Renacimiento, una de las mejores de su segunda etapa. Al lado de eso pues tiene otras novelas que son un poco más pesadas de leer, ¿no? Como Salto Mortal, que es una novela, ¿no? que a duras penas puede uno llegar a las 700 páginas que tiene, pero es sin duda alguna un autor imprescindible, ¿no? por su calidad humana y por su reflexión sobre la sociedad de hoy. Sobre Tsutsui, pues ya hablarán muy próximamente, ¿no? Pues Fernando Iwasaki, Iñaki Bregel del Barco, el próximo día. Así que tampoco entro en él, nada más que siempre uno dice, bueno, ¿cómo uno va a comprar un libro que se llama Hombre Salmonela en el planeta porno?
Con ese título, ¿quién va a la librería y se lo lleva? Pues es muy difícil, ¿no?, encontrar a alguien que se lo lleve. Bueno, pues esto es una obra maestra. Esto es una de los autores actuales, es uno de los autores más estimulantes, más imaginativos, más atractivos que existen, y se lo dejo a mis compañeros. Aquí nos encontramos con que su producción, que es variadísima, él vive todavía, tiene 80 años actualmente, ¿no? Lo invitamos para ver si quería venir, pero nos dijo que no, que él a sus 80 años sigue siendo un fumador compulsivo y que no puede aguantar más de 1 hora sin fumar, que cómo iba a ser un viaje desde Tokio a Madrid, no en un avión, que eso era imposible para él a sus 80 años. Aquí he traído para que se vea que esa versatilidad, que su tercera novela, o sea, su única novela, porque el otro son colecciones de cuentos, su única novela traducida al español, que es Paprika o Páprica, que es una novela de ciencia ficción, pues ha llegado a convertirse en un anime, es decir, ha llegado a convertirse en una película de dibujos animados, pero ya se hablará de él. Con eso llegamos, pues bueno, a las nuevas generaciones, ya todo se dispara, ya no hay una diferencia fundamental entre lo que se escribe en Japón y lo que se escribe en Occidente. Uno ya se percibe, sí, hay naturalmente características que son específicamente japonesas, pero cada vez entra más dentro del ámbito de la globalización, de la mundialización, y cada vez más los límites entre la novela que se hace en los Estados Unidos, la novela que se hace en Europa, las novelas que se hacen en Japón, cada vez esos límites son más indefinidos. Así que voy, para ya no extenderme más, voy simplemente a poner unas imágenes de algunos autores. Ryu Murakami, el otro Murakami, pues Ryu Murakami se hizo famoso por esta novela, Azul casi transparente, que, bueno, cuenta la historia de una juventud airada, ¿no?, que se entrega pues al sexo, al alcohol y a las drogas de una forma muy tranquila y muy feliz, allí en Okinawa, cerca de la base de ocupación norteamericana, y la juventud pues, se sintió reflejada por él, igual que se sintió reflejada por Banana Yoshimoto en la novelita Kitchen. Banana Yoshimoto ha sido muy prolífica y ha hecho novelas que habla mucho a la juventud y que tiene naturalmente su público. Últimamente uno de los grandes hitos literarios del Japón contemporáneo pues es la escritora Yoko Ogawa, que ha escrito mucho. Empezó escribiendo una novela, no tiene nada que ver con esta, que se llama Hotel Iris, que es una novela de relación sadomasoquista pura y dura, ¿no?, de una pareja que se entrega pues a juegos eróticos de una violencia extraordinaria. Sin embargo, fue evolucionando y obtuvo el éxito con esta novela tierna, amorosa, que se titula La fórmula preferida del profesor, y que más o menos parece una novela de divulgación matemática, ¿no?, que es lo que es, una novela de divulgación matemática, pero que tuvo un éxito tremendo, que de aquí pasó al manga, del manga pasó al cine, y que ha sido un grandísimo éxito literario, un grandísimo éxito de masa en Japón, y que lo está haciendo en España, porque ya lleva no sé cuántas ediciones esta novela que señalo aquí. El último hecho literario es Hiromi Kawakami, otra novelista que se ha hecho famosa con esta novela, El cielo es azul, La tierra blanca, una historia de amor, que es una novela que calificaríamos de, todo su estilo es un estilo minimal, es decir, que las anécdotas son verdaderamente pequeñas, o sea, en ese sentido recoge la literatura japonesa anterior, porque sus novelas apenas si tienen trama, apenas si se dice nada en estas novelas, son muy poquitas cosas si uno busca una línea argumental. Sin embargo, pues ahí juega lo que uno pone del corazón para leer, para hacer una lectura profunda de estas novelas. Ella ha publicado solo 3 cosas, esta novela, otra novela más y una colección de cuentos. La colección de cuentos ha sido lo último que ha publicado, a pesar que es lo primero, o sea, lo primero que se publica en español, pero que fueron sus primeros cuentos y que, la verdad, comparado con esto, pues resultan decepcionantes. Es decir, que es una mujer que tiene una progresión y que ha alcanzado ahora mismo con esta novela posiblemente la plenitud. Y luego ya, pues ya no, aquí no me detendré nada porque está naturalmente Carlos enfrente mía y se lo dejo todo a él, ¿no? Haruki Murakami, pues es un escritor extraordinario del cual yo solo diría que hay que tener cuidado
al leer a Murakami de entrada, porque la difusión de Murakami en España se ha hecho de un modo que yo calificaría de anárquico. Es decir, las novelas, primero se ha hecho una novela, después se ha ido a novelas publicadas, escritas por autor 5 años detrás, luego se ha dado un salto adelante de 8 años, se han publicado al mismo tiempo novelas que tienen una fuerte fundamentación, realista, con otras novelas en que lo fundamental es la fantasía, ¿no? Yo he traído aquí pues 2 de mis favoritas, o sea, el Tokyo Blue, que en realidad se llama Norwegian Wood, es decir, la famosa canción de los Beatles, madera noruega, Norwegian Wood, y que entra dentro de lo que llamaríamos la novela realista. Y luego, pues, la que más me gusta de la versión Casca en la orilla, aquí representado otra vez por el gato, ese animal mítico, pero como ya hablará de ello Carlos Rubio, pues no digo más nada, salvo que a mí siempre esta novela, aparte de entusiasmarme, me ha recordado mucho la cinematografía de David Lynch. Sobre todo me ha recordado mucho la primera parte de Casca en la orilla, me ha recordado mucho el Mulholland Drive, una novela excepcional y maravillosa, el Mulholland Drive de David Lynch, pues me lo ha recordado mucho Kafka en la orilla, siempre lo he tenido presente en la primera parte de la novela. Es mi novela favorita de Murakami. Ya de él ya no digo más nada, todo el mundo está ahí pendiente de 1Q84, que ha sido una novela pues, rara, porque se ha publicado 2 partes primero y luego una novela que tiene una estructura de thriller, la tercera parte ha tardado un año en saber, como si una novela policíaca, pues dice, bueno, aquí lo dejamos y ya, les diré quién es el asesino o no dentro de un año, ¿no? Eso crea una cierta, crea una cierta expectativa, ¿no? Y tal. Pero bueno, no hablemos más de él y ya con esto cerramos, ¿eh? Aquí cierro, ¿no? Voy a decir una reflexión general, cierro con un precioso poema de Takuboku, que dice: yo leía el papel de un libro extranjero recién llegado, qué ganas me entraron de tener dinero. Es un tanka es un tanka de Takuboku, que es un hombre que además ha sido traducido por Antonio Cabezas en español y que tiene un ritmo y unos poemas que a veces recuerdan mucho la literatura de cuño popular española y que a mí en muchas ocasiones me recuerda a Federico García Lorca en el ritmo y hasta en determinadas temáticas. Yo soy un enamorado de Takuboku y por eso he querido terminar aquí. Solo una reflexión final. Nosotros aquí hemos hecho un largo y luminoso camino, ¿no? Que fue el que recorrieron los autores. Ahora yo naturalmente he organizado este ciclo con una finalidad básica, ¿no? Que es hacer que ese largo y hermoso camino lo recorran cuantos más lectores mejor. Y por lo tanto, todos los que en este instante nos honran con su presencia en esta sala, pues son lectores invitados a recorrer ese camino. Porque esto es una invitación a la lectura, y no solo a la lectura, una invitación a la cultura japonesa, porque hay que ir al cine, hay que leer el manga, hay que ver el anime, pero además hay que ir a los grandes fotógrafos, a los grandes artistas plásticos, hay que ir a los grandes músicos, incluso de música clásica, ¿no? Como el grandioso Toru Takemitsu, ¿no? Un autor auténticamente sublime, extraordinario, maravilloso, ¿no? que es necesario conocer. Y también he querido que esto sea un doble homenaje. Por un lado, un homenaje a los grandes traductores y a los grandes especialistas. Un homenaje a Kayoko, un homenaje a Carlos, un homenaje a Fernando, un homenaje a todos aquellos que hoy día están construyendo con su sabiduría, con su quehacer, con su dedicación cotidiana, están constituyendo este acervo de literatura japonesa en lenguas hispanas. Y segundo homenaje a las editoriales. Hoy día las editoriales se han esforzado por traernos una gran cantidad de literatura japonesa y ponerla a nuestro alcance. Tanto los grandes sellos, Anagrama, Alianza, Alfaguara, Tusquets, Seix Barral, por un lado, pero también, sobre todo, y mi homenaje va sobre todo a ellos, los pequeños sellos, Libros del Asteroide, Libros del Acantilado, Ciruela, Atalanta, Trota, Contraseña, Alba, Sajalin,
todos estos que están trabajando, y sobre todo una empresa, ¿no? Una empresa romántica y tremendamente digna de admiración, que es Satori, que está ahora publicando estrictamente obras japonesas al español, y últimamente nos está poniendo al alcance toda una inmensa cantidad de obras de esta literatura japonesa contemporánea en ediciones magníficas, con estudios magníficos, en traducciones admirables, y por lo tanto, pues a ella quizá a la que más hay que rendirle pleitesía. En fin, esta es mi propuesta. Yo espero que con estas conferencias, no con la mía, sino con la de todos mis compañeros, pues tengamos una oportunidad de ser más felices. Así que muchas gracias, arigato.